Mónica, ¿cuánto les sorprendió a ustedes encontrarse con estos correos en específico que demostraban algo que no habíamos visto hasta el momento, pese a que hay varios casos de corrupción que se están investigando, pero que no habíamos visto con la claridad como se muestran en la información que ustedes pusieron? ¿Y qué es esto tan feroz que un gerente redacte una ley? Bueno, el gerente no... hay algo que es interesante en esto, ¿no? Ese gerente no redactó la ley. Esa ley la redactó algún abogado que, como de costumbre, se mantiene en la absoluta impunidad. Eso es bien interesante, porque ese gerente no conoce, Patricio Contreras no sabe leyes. Y además el contenido de ese adjunto es muy preciso. Muy, muy preciso. Al punto que es casi igual al que se impone en la ley. Entonces, no sé si impresiona lo que uno piensa, ¿no? Y yo creo que en el equipo de CIPER es lo que nos angustia. Es que esto se sabe porque se pudieron requisar, se pudieron incautar correos. ¿Cuántas leyes más, como se probó con la ley de pesca? Que Corpesca pagó, influyó decisivamente para cómo debía salir esa ley. ¿Cuántas leyes más han salido así? Entonces, es muy compleja la situación, porque objetivamente las condiciones de la calidad de vida de los chilenos han sido desmejoradas, han sido deterioradas, han sido perjudicadas por la acción precisa de grupos económicos que han cooptado autoridades y políticos. Y lo más grave de este corolario es que mientras todo este escándalo se hace y mientras los políticos que aparecen en los correos, que aparecen con las boletas falsas, dicen que esto es culpa de la prensa, no hay ni una sola urgencia desde que en el año 2014, a principios de 2014 o en mayo, irrumpió este escándalo del financiamiento ilícito de la política. Ni una urgencia para conceptualizar y para penalizar y castigar el delito más importante de esto. ¿Cuál es? Corromper las instituciones. Financiar ilegalmente a los políticos para hacer esto. Si no se hace por bolita y dulce. No se hace porque la empresa no financia a un político porque tiene ojitos verdes, azules, o es araucano o blanco. Lo hace para obtener beneficio económico, en perjuicio de los ciudadanos. Y resulta que ese daño mayor no existe en la ley. Solo existe el daño tributario. A mí eso me escandaliza mucho más. No hemos visto a nadie que diga con urgencia hay que penalizar esto, hay que conceptualizarlo. Y entonces, mientras tanto, los periodistas somos los ilegales, por favor. Sí, Mónica, yo quería preguntar justo eso. Ayer en la declaración de Pablo Longueira, bueno, él se declara inocente, en fin, hace toda una especie de arenga pública a la UDI para que se mantengan firmes, porque entendemos que es un partido que está en el suelo, ellos mismos lo reconocen, y que se está desangrando. Hay mucha gente que plantea irse de la UDI. En ese sentido, él mira y hace una crítica directa a los medios de comunicación. Me imagino, no los menciona ustedes, pero de alguna manera es a CIPER cuando dice que consiguen información que es parcializada, que hay como una intencionalidad en colocar. Y efectivamente apunta a los medios de comunicación como parte de los responsables de esto. Bueno, pero eso es normal. Lo mismo hizo Jorge Pizarro, el presidente de la Democracia Cristiana. Nos acusa a nosotros, a los periodistas. Lo mismo ha hecho Marco Enrique Bominani con los correos en que él debiera ir a comer a una casa de Contese, o lo invitó a Contese a comer a su casa. Hace una respuesta en un Twitter que veía ayer muy irónica, ¿no? Entonces, lo Jovino Novoa en 2014, cuando CIPER hace estallar el escándalo del financiamiento irregular de la política, dijo que todo era mentira, y nosotros dijimos que Jovino Novoa sí tenía una boleta, pero su rol principal era distribuir los dineros entre los candidatos de la UDI. Bueno, así ha sido.
yo insisto, el periodismo es lo que hace hoy día y lo que hace en todos los países, y el periodismo de investigación particularmente, avanza con los documentos que investiga la justicia. Esto no es justicia divina. No estamos hablando de justicia divina. La justicia que actúa es de los hombres, y el periodismo tiene el deber de ir a la par. No juzgar, nunca. Ir a la par, y es lo que ha hecho, y muchas veces va más adelante, porque el periodismo de investigación tiene otros medios y a veces no tiene interferencias, pues. Y las tiene también, ¿para qué estamos con tonteras? Estamos conversando con Mónica González, directora de CIPER Chile. Estamos hablando con ella a propósito de lo entregado en un reportaje de CIPER que ha provocado todo este movimiento político grande, porque se conoció la relación directa de una ley con un gerente de una minera. Ahí Mónica decía, bueno, aquí hay gente trabajando para terminar con proyectos que puede un gerente presentar o entregárselos a un parlamentario y que vayan calzando perfecto con una ley. Mónica, ¿cómo ha visto? Claro, hay equipos de abogados. Sí, claro. No, pero no solo ahí. Hay plata, o sea, aquí tributaristas hay para saltarse impuestos. Tributaristas para pagar menos impuestos. Exacto. Hay de todo, ¿no? Y se pagan con las platas que nos roban a nosotros, pues. Es lo mismo que pasó con la ley de pesca. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué pagamos las tarifas eléctricas más caras del continente? Porque cuando se hacen los acuerdos de tarifado, bueno, habría que tratar de entender más qué pasa ahí, ¿no? Y mientras tanto, ingenieros y abogados nos tratan a los periodistas muchas veces con una soberbia, como que no entendiéramos nada. Bueno, hemos tenido que estudiar mucho. Hoy día estamos entendiendo mucho más. Y yo creo que los ciudadanos debieran preocuparse de que cada vez más haya un periodismo más independiente, con menos interferencia, que le permita caminar en la selva. Mira, yo no me sentí ilegal ni en dictadura, porque era yo la legal y no la dictadura. Éramos nosotros los periodistas que denunciábamos los crímenes, los legales. Menos me voy a sentir ahora. Lo que nosotros hacemos menos, o sea, realmente lo que hacemos es trabajar muchas horas. No con filtraciones ni expedientes, se equivocan. Nosotros juzgamos en registro, conservados de bienes raíces, notaría, hablamos con expertos, con el otro y con el otro. Un tremendo trabajo que te aseguro no lo pagan los sueldos que ganamos para hacer un servicio. Y estamos muy orgullosos de eso y lo vamos a seguir haciendo. Pero por favor que la gente y los otros cumplan su rol. Y aquí apúrense, por favor, dicten la ley que sancione el daño mayor que se ha cometido en este país, como lo estamos descubriendo, con el financiamiento ilegal de la política. Mónica, a propósito de los roles, ¿cómo mira el trabajo que ha hecho la Fiscalía? No tengo tantas herramientas para entender, o sea, hasta que se fue Sebastián Juan fue una etapa y aquí viene otra. Aquí a mí me gustan los fiscales que no son protagonistas públicos, porque hacen su trabajo. Aquí lo que me preocupa es el Servicio de Impuestos Internos. La entrevista de Fernando Barraza el domingo pasado en el Mercurio fue una soberbia inaudita. Fue como si aquí quien decide quién comete delito y no comete delito soy yo, este servicio. ¿Habrá tenido la autorización del ministro Valdés para dar esa entrevista o para decir lo que dijo en esa entrevista? No, pues el Servicio de Impuestos Internos no se manda con cacique. O sea, él tiene que entender que hoy día es inviable cerrar administrativamente esta investigación. El financiamiento ilegal de la política no es posible cerrarlo por secretaría hoy día. Porque tal como lo han dicho distintos medios y nosotros mucho, CIPER, aquí son mucho más las empresas involucradas y con muchas cantidades. ¿Habrá otras leyes que se hicieron así? Entonces no es posible que Penta, Jovino Novoa y Soquimich sean los únicos malos de esta película. Aquí hay muchos más. Está
están las pruebas de cómo en la campaña de Eduardo Frei el 2009 varias empresas entregaron financiamiento ilegal. Está la campaña, el financiamiento de la pre-campaña de Michelle Bachelet. Esto es muy delicado, hay que terminarlo como corresponde. ¿Usted tiene la esperanza que eso va a pasar? O que aquí el otro día lo planteaba Manuel José Sandón, decía, aquí parece que hubiese, y no solamente él, recuerdo conversaciones con los abogados de Ciudadano Inteligente que decían lo mismo, aquí pareciera que hubiese una barrera que llega hasta abajo de donde están los presidentes y expresidentes, si mencionaban a Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Eduardo Frei. Sí, porque no pasa nada. Pero bueno, yo creo que eso es inviable. Yo no, a ver, la esperanza, Beatriz, yo las tengo con personas como tú, una periodista de excepción, las tengo con muchos colegas míos y las tengo con personas de mi entorno. En ese sentido, en el trabajo que nosotros hacemos, las esperanzas quedan fuera. Y lo que hay que hacer es seguir trabajando porque es un hecho, es inviable. La salida administrativa no es posible.